Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Natalia? Ojalá que ustedes anden bien. Aquí estamos, abriendo una edición informativa en la mitad de la semana que viene con muchas estadísticas y con algunas conclusiones preocupantes. Sí, bastante. Les contamos que en 2023 aumentaron un 9% los casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Según el informe anual del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, se detectaron e intervinieron un promedio de 22 casos. De las más de 8.000 situaciones atendidas, 24% son nuevos ingresos al sistema. Ese promedio es la atención de casos diarios, 22 Exacto. por día. Además, les contamos que en relación a los tipos de violencia, 39% correspondió a maltrato emocional, 22% a abuso sexual y 21% a negligencia. Otro 16% correspondió a maltrato físico y la explotación sexual fue de 2%. 90% de las personas agresoras pertenecían a familiares directos o a la familia o eran, si no, integrantes del núcleo de convivencia de las y los menores. Obviamente tendremos el desarrollo y repercusiones de esta información, pero hay más. Vamos a repasar los titulares en la mitad de la semana. INAU entregó una computadora a la Fiscalía con información potencialmente útil para la investigación de la causa abierta por el ex senador Gustavo Penades. Un informe de Amnistía Internacional sobre Uruguay alerta sobre pérdida de garantías a la libertad de expresión, impunidad en los femicidios y crisis carcelaria. La mesa política del Frente Amplio define su posición sobre la propuesta de plebiscito del sector Ciudadanos para que ingresos a las intendencias sean únicamente por concurso. El Parlamento aspira a tratar el proyecto de ley de financiamiento de los partidos en el plenario del 14 de mayo. De aprobarse, la ley resultante no podrá ser aplicada en su totalidad en esta campaña electoral. El diputado cabildante Sebastián Cal dijo que el senador nacionalista Luis Alberto Heber mintió cuando le atribuyó haber denunciado insultos en lugar de amenazas del empresario Gonzalo Aguiar. El edil nacionalista Javier Barrios Boves se opone al plan piloto en marcha en Montevideo para que las personas cuidacoches cobren a través de transferencia electrónica y propone que la tarea se reconvierta. El ministro de Economía argentino calificó como un berrinche la marcha universitaria por presupuesto. En la sesión de diputados, el oficialismo y sus socios no acompañaron el pedido opositor para tratar el tema. Sorpresa en España ante la posibilidad de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, renuncie a su cargo tras conocerse que la justicia investiga denuncias contra su pareja por tráfico de influencias y corrupción. Estamos en vivo en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también a través de YouTube y por supuesto en Uniradio, 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, frecuencia que le corresponde a la Universidad de la República, y en la web también se puede oír por su página este informativo. Eso es en uniradio.edu.uy. Ahora hay móviles que vienen ya movidos de arranque. Exactamente, Martín. Vamos ya mismo al contacto con Julieta Núñez Tomás, que está en la Huella de Sereñi, donde hay actividad desde la tarde, pero en este momento está hablando el precandidato frente amplista Yamandú Orsi. Adelante. Educación, ciencia y tecnología y bueno, y algún tema más. Esos son los primeros que a mí se me ocurre que deberíamos por lo menos llegar a acuerdos mínimos. ¿Seguridad social se echaría mano? Y seguridad social hay que corregir lo que está mal, por supuesto. Esta reforma no resolvió un montón de temas que vamos a tener que resolver. ¿Estos acuerdos por política de Estado serían antes de octubre o después de octubre? En campaña electoral, la campaña electoral se caracteriza porque nos diferenciamos. Entonces es muy difícil en plena campaña llegar a algunos acuerdos. Yo digo que es difícil, no digo que no se pueda hacer. Pero me consta que en otras tiendas políticas hay algunas punterías similares, por ejemplo, cuando se habla del tema de la justicia y qué hacer con las cárceles. Creo que ahí se pueden llegar a algunos acuerdos. ¿Espera algún movimiento a las encuestas después de la firma de este acuerdo? ¿Cómo? No sé. Es muy temprano todavía, hay gente que va a resolver al final. Y lo otro importante es que, como es una elección que no es obligatoria, no solo las preferencias de la gente lo que cuenta, sino qué van a hacer ese día los ciudadanos, si van a ir o no van a ir a votar. Y eso implica tener claro cuáles son los incentivos. ¿Haría un traslado total del electorado de Vergara hacia usted? No tengo, eso no lo puedo decir yo, pero sí me consta que es una fuerza política, es un sector político fuerte que tiene su impronta y no tengo duda que su gente lo va a acompañar. Ahora, como te decía, quién va a votar o quién no va a votar
no tiene tanto que ver con lo que piensen o con la idea o a quién nos sigan, sino que hay gente que está pensando qué va a hacer en octubre, capaz que ni le pasa por la cabeza todavía ir o no ir en junio. Bien, volvemos en un ratito nada más a la huella de Sereñi. Ahora nos vamos a la sede de Cabildo Abierto porque hay mesa política. Recién acaba de terminar de hablar Guido Manini Ríos, su líder. Martín Duarte, contanos. Gracias, Natalia. Como dicen ustedes, acaba de culminar esta conferencia de prensa a propósito de los temas que abordó la mesa política de Cabildo Abierto, que tiene en el foco los dos plebiscitos, la posición unánime de Cabildo Abierto de apoyar el plebiscito que lleva adelante Ciudadanos del Partido Colorado, justamente a propósito del ingreso a las intendencias, y también una puesta a punto de las 230.000 firmas que se tiene hasta el momento en torno al plebiscito de la deuda justa. En minutos venimos en vivo con el senador Guido Manini Ríos, que va a estar conversando con nosotros. Otras voces de Cabildo Abierto. El diputado Sebastián Cal ratificó que fue amenazado por el empresario Gonzalo Aguiar, quien resultó asesinado en el mes de febrero, versión la de Cal, que contradice lo que aseguró ayer el senador nacionalista Luis Alberto Heber, quien entiende que solo hubo insultos y no amenazas contra el diputado. No me denunció amenazas, me denunció insultos. Cuando en el Ministerio del Interior tenemos tantos problemas, recibir a un diputado que dice que un empresario lo insultó, no me parece un tema que tuviéramos que ocuparnos en su momento. El senador Heber escuchó el mismo audio que escucharon los senadores hace pocos días en la Comisión de Seguridad del Senado, y fue el mismo audio también que escuchó Álvaro Delgado cuando era secretario de Presidencia. No hay 2, 3 o 4 audios. Comenzamos el desarrollo de la información con este tema de portada. En 2023 hubo 8.157 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, según el último informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV, lo que refleja un aumento de 9% con respecto a 2022. La mayor parte de las situaciones de abuso sexual, puntualmente, están vinculadas a familiares o personas del entorno de las y los menores vulnerados, y en los sectores más empobrecidos de la sociedad hay también un componente de género. 39% de las situaciones fueron de maltrato emocional, en 22% hubo abuso sexual, en 21% negligencia, 16% maltrato físico y 2% explotación sexual. La coordinadora del CIPIAV, María Elena Mizrahi, dijo que para revertir esta realidad no alcanza con detectar y reportar las situaciones, sino que es necesario un cambio cultural. Nosotros podemos decir que trabajamos porque son niños atendidos, no son denuncias, en 8.157 situaciones, pero que con toda seguridad no son todos los niños que sufren, o todas las infancias y adolescencias que sufren violencia en Uruguay. Y eso nos preocupa. Con respecto al abuso sexual contra niñez y adolescencia, Mizrahi llamó a creerle a las y los niños y a privilegiar la capacitación. No es algo que los niños puedan visibilizar o relatar o plantear de forma inmediata que lo empiezan a sufrir por las características que tiene este tipo de violencia. Entonces, tener en realidad a todos los técnicos, tanto del Estado como de la sociedad civil, que trabajan con infancias, capacitados y con adolescencias, en ver cuáles son los indicadores específicos, pero también los indicadores no específicos, y poder, en definitiva, tratar de escuchar qué es lo que dicen, con cuidado, no tratando de invadir a esas niñas, esos niños, esos adolescentes, es importante. Repercusiones. La diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg dice que estas cifras presentadas por el CIPIAV son desgarradoras. Y manifestó que el Estado llega tarde y solo se repara 10% de las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Las cifras desgarran. Yo no tengo más nada que decir que el Uruguay tiene una deuda importantísima en cuanto encara la situación de los niños, niñas y adolescentes. Acá estamos llegando tarde. Y encima, cuando las detectamos, solamente reparamos el 10%. Entonces hoy es un día de reflexión, es un día que nos debe interpelar,
que lo que venimos haciendo, tanto en educación, en salud, en políticas sociales, estamos llegando tarde y que más que preocuparnos porque nazcan más niños, no nos podemos hacer ni siquiera cargo de que niños en nuestro país no tengan que pasar por situaciones de violencia en alguna de sus múltiples formas. Entonces hoy para mí es un día muy duro, una vez más. Y un país que para los niños rige la lógica de mercado y de ingresos vinculada a la lotería del hogar donde les tocó nacer, es un país que de verdad la desigualdad los marca mucho. Un país donde es Dinamarca para algunos niños y después tiene la desigualdad más marcada del continente africano. No es justo que el Uruguay hoy mire para el costado o solo hagamos demagogia en año electoral. No es justo. Recordamos que para realizar denuncias relacionadas a situaciones de violencia y vulneración de derechos vividas por niños, niñas y adolescentes se puede hacer a través de la línea azul de INAU 0800 50 50 o a través de su página web. Definiciones en Cabildo Abierto. Volvemos a la sede partidaria ubicada en la calle San José, esquina Aquiles Lanza. Allí está Martín Duarte. Gracias, Martín. Cerró hace algunos minutos la mesa política de Cabildo Abierto con algunas definiciones, una en particular al plebiscito que promueve el sector Ciudadanos del Partido Colorado y que hace algunos minutos el propio Manini en conferencia señalaba que por unanimidad justamente Cabildo Abierto va a estar acompañando. Manini, ¿cómo se dio la conversación y por qué esa definición? Se entendió que por un mínimo de coherencia, ya que hace pocas semanas en el Senado votamos unánimemente los cabildantes a favor del proyecto de ley, que es básicamente la misma propuesta que está haciendo Ciudadanos, por un tema de coherencia y aparte porque estamos convencidos de que es bueno dar mayor cristalinidad en el ingreso a la función pública, en este caso está planteado a las intendencias. En las intendencias, Cabildo Abierto entiende que hay que apoyar este plebiscito y que en definitiva exista el mecanismo de concurso y sorteo para ingreso a las intendencias. ¿Es optimista que pueda tener este apoyo? Por ahí falta la definición del Frente Amplio, que con su apoyo alcanzaría la firma justamente para promoverlo. Sí, indudablemente que la existencia o no de los votos, de las firmas para que haya plebiscito, está en manos del Frente Amplio, digamos. Esa decisión va a ser fundamental para esto, pero yo no soy ni optimista ni pesimista porque no conozco cuál es la interna ni las razones que se pueden argumentar a favor o en contra dentro de ese partido político. Nosotros estamos convencidos de que es necesario, que es una buena propuesta. Nosotros no somos mezquinos, es decir, si la propuesta viene de otro sector, de otro partido, si es buena, la apoyamos. Ojalá hubiéramos tenido la misma correspondencia cuando nosotros hicimos propuesta de plebiscito y vimos el vacío o el ninguneo como respuesta de parte de los demás partidos políticos. En cuanto al plebiscito que lleva adelante Cabildo, anunció que se va a esperar hasta el próximo sábado para estar haciendo anuncios, pero ¿cuál es el estado de situación que ha cambiado en este fin de semana, que hubo una movida importante a propósito de recolección de firmas, y si hay optimismo también de alcanzar el número? Bueno, en esos últimos días se ha intensificado la recepción de firmas. Ustedes acá en la sede podrán ver que están llegando gente con paquetes de todos lados, de todo el país. Realmente hay una buena movida, pero nosotros queremos estar seguros. Si se juntan las firmas o no, recién lo vamos a saber el sábado, el viernes, digamos, por la noche. Vamos a hacer acá una conferencia de prensa ya con los números a la vista, y si estamos muy en el límite, previendo que después por algún descarte termine siendo rechazadas las firmas, bueno, vamos a tomar decisiones de manera tal de asegurar que haya sí o sí plebiscito en el futuro. Así que vamos a decidir recién el día viernes y haremos una conferencia de prensa para hacer los anuncios correspondientes. Anunció que otro de los temas que se abordaron fue la situación y la denuncia del diputado Sebastián Cal a propósito de su comparecencia en su momento en la comisión. Hoy participó también el ministro Martinelli. ¿Qué conclusión sacó de la comparecencia del ministro en la jornada de ayer y en particular de qué se estuvo hablando aquí en la mesa política?
Bueno, claramente a partir de las comparecencias y de todo lo que se ha sabido públicamente de este episodio, claramente hay que investigar a fondo y delimitar responsabilidades si es que las hubo. Se nos informó en comisión de que se está investigando, que hay una investigación en curso y que todavía no están las conclusiones en cuanto a la participación de efectivos policiales en la custodia del fallecido Aguiar y otros temas que fueron mencionados en esas expresiones del diputado Cal que tomaron estado público. ¿Cómo considero cómo lo catalogó Heber, que señaló que el diputado es raro? Yo creo que no hay que tomársela con el mensajero, hay que ir al fondo del tema. El diputado podrá haber declarado más claro, menos claro, mejor o peor, podrá haber hecho la denuncia formalmente o entendido que al hablar con las máximas jerarquías ya estaba denunciando los hechos, podrá haber hecho bien o mal esa parte formal, pero la formalidad no puede ocultar el cerno de los temas, que es investigar si realmente se produjo o no lo que se mencionan en esas expresiones. ¿Usted pudo conversar con él sobre el tema? Hizo una denuncia grave de que el narcotráfico financia a los partidos políticos. Bueno, yo he hablado con él claramente después públicamente aclaró el alcance de sus dichos, indudablemente que lo que dijo como una expresión de convicción personal a veces no está sostenida con las pruebas correspondientes, pero sí hay hechos reales que hay que investigar, que fueron lo que dieron origen a todo esto, digamos, la conversación que mantuvo con el fallecido Aguiar, pocos días después de haber hablado con el jefe de policía, etcétera. Todo ese tema creo yo que es digno de ser profundizado y no minimizado, dejado de lado porque haya procedido con equivocación en alguna formalidad. Manini, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Compañeros, algunos temas que pasaron aquí por la mesa política de Cabildo Abierto, sigan ustedes por allí. Gracias, Martín y equipo. Ahora cambiamos de tema, retomamos la agenda de la niñez y la adolescencia porque el presidente del INAU, Guillermo Fossati, concurrió a una comisión parlamentaria para abordar o profundizar en los objetivos de cobertura del Plan CAIF. Además, el programa de atención integral a la primera infancia también enfrentó a oficialismo y oposición que discrepan en sus efectos para afectar o para atender la pobreza infantil. Hay ampliación de coberturas de los CAIF y la capacidad de cumplimiento de aquello que se comprometió, se planificó y se llevó a una planificación estratégica en el periodo 2022-2023, con toda una serie de ampliaciones de coberturas, tanto en la construcción de centros nuevos como ampliaciones de cupos en centros existentes. Habían dudas con respecto a si efectivamente se podía llevar a cabo. La respuesta es positiva, está ampliamente, vamos a estar llevando adelante todo lo que han sido los compromisos 2022-2023, que no son poca cosa. Si usted tiene un presupuesto que realmente no va a cubrir y si se baja la propia meta que se había establecido primero en 32.200 niños, luego se baja a 17.000 y terminamos atendiendo 7.000, bueno, claramente en lo que queda de tiempo, yo entiendo que el actual director hace poco tiempo que está al frente de la institución, pero bueno, nos parece que es un reconocimiento de que se ha bajado la meta que en principio se había establecido y eso es preocupante. El gobierno está en el marco de un mayúsculo y muy sólido plan de atención integral a la primera infancia. Con respecto a lo que está vigente, nosotros no vemos que efectivamente se hayan modificado las cifras, que por el contrario, el propio Instituto Nacional de Estadística habla de ese aumento que nos indica claramente infantilización de la pobreza. Por lo tanto, si esa era la meta a partir de esos 50 millones que iban a ser destinados a atender este problema, bueno, los resultados la verdad que están bastante lentos, ¿no?
Y atención porque el INAU entregó una computadora a Fiscalía con información potencialmente útil para la investigación de la causa abierta por el ex senador Gustavo Penades. Se trata de una laptop que, entre otras cosas, contiene un reporte elaborado por un psicólogo desvinculado del organismo público y que va a ser periciada por policía científica. Lo detectó la propia funcionaria, pero no el psicólogo, sino la propia funcionaria se lo comunicó a el vicepresidente del INAU, él me lo comunicó a mí y tomamos la decisión de entender que esa información por su naturaleza correspondía elevarla a la justicia. ¿Con los funcionarios qué se hizo? Con los funcionarios, bueno, uno de ellos, que es el psicólogo interviniente, no está en la institución. ¿Separado del cargo? Por lo tanto, no es que esté separado del cargo, no está en la institución. Es decir, es un registro de un tiempo para atrás. Y la funcionaria lo único que hizo es dar a conocer una información con la que se encontró, para lo cual en realidad correspondería ponerle el dedo para arriba en cuanto a que procedió correctamente dando a conocer lo que estaba viendo. ¿Pero el psicólogo tiene un contrato o tuvo un contrato? ¿Cuál fue la vinculación? En su momento, presupongo, estamos hablando de... Hay que tener presente que yo hace 4 meses que estoy como presidente del INAU y llegado al INAU, y estamos hablando de tiempos hacia atrás en las cuales todavía me falta información para entender concretamente todo lo que involucra y hace a este hecho en cuestión, que puede ser tan simple como una información que luego la justicia no le asigne valor alguno. Repito, el concepto de que el contenido específico del texto que se entendió que correspondía elevarlo a la justicia. Tema vinculado, atención, el diputado nacionalista Álvaro Viviano se reunió con la fiscal Alicia Ghione, que justamente es la fiscal que está investigando lo que podríamos definir en un sentido amplio como el caso Penades, y justamente esto ocurrió tal como anunció el fin de semana Viviano que se iba a reunir con la fiscal, luego de que trascendiera que podía tener alguna vinculación con el caso. Ni bien salió de la reunión, dijo o aseguró a través de su cuenta en la red social X que no está investigado. Según supo MB de Noticias, la fiscal le tomó declaración en calidad de testigo durante 1 hora sobre aspectos generales vinculados a la causa por su cercanía al senador y porque fue pareja de la secretaria de Penades, quien también declaró en otra oportunidad como testigo. Y ahora retomamos un asunto mencionado por Manini Ríos también en los adelantos de hoy, porque el diputado cabildante Sebastián Kahl fue en contra de la versión del senador nacionalista Luis Alberto Heber, quien dijo que Kahl no fue amenazado por el empresario Gonzalo Aguiar, sino que simplemente recibió insultos. Kahl sostuvo que Heber oyó el audio con las amenazas cuando era ministro del Interior y que también lo escuchó el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado cuando era secretario de la presidencia. Tenemos que esperar. Hoy el tema está en la justicia y esperemos que se expida y que surja claridad entre tanta neblina. Yo creo que es un error pretender desconocer que el narcotráfico está en Uruguay, que Uruguay ya no es un país de paso para las drogas. Se han dado sobrados elementos para pensar que hoy Uruguay lamentablemente es más que eso. ¿Pudo haber financiación de Aguiar a la campaña política de algún partido? Bueno, de Aguiar o de cualquier otra organización criminal, hay que ir a fondo con ese tema, creo que es un año clave. No podemos sacar una ley de financiamiento de los partidos políticos que sea nada más que un saludo de la bandera, solo para quedar bien, para decir que hicimos algo con el tema. Usted habló de amenazas con el senador Heber, porque ayer el senador Heber dice que usted lo único que le planteó fueron insultos del empresario, no amenazas. El senador Heber escuchó el mismo audio que escucharon los senadores hace pocos días en la Comisión de Seguridad del Senado, y fue el mismo audio también que escuchó Álvaro Delgado cuando era secretario de Presidencia. No hay 2, 3 o 4 audios. Es un audio que fue el que escucharon todos. Dice que es raro usted, ¿por qué dice eso? También dijo eso, lo escuché, pero mi familia y mis amigos también me lo dicen, así que no debe estar tan errado. En eso no mintió.
La empresa de proyectos inmobiliarios Balsa y Asociados, que la semana pasada envió a 400 personas a seguro de paro, solicitó ante la justicia pasar a concurso de acreedores. La empresa estaba desarrollando 3 proyectos inmobiliarios en Canelones: La Juana, Pilar de los Horneros y La Carlota. Una parte del personal despedido tendrá cobertura de subsidio de desempleo durante los próximos 4 meses, pero otra parte no accederá a ese régimen por no tener los jornales mínimos necesarios. Presenta Antel, socio de tu negocio. ¿Qué se dice de los despidos de Balsa y Asociados a nivel sindical? Empezamos a saberlo a continuación porque es tiempo de Nuevo Móvil con Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Vemos y escuchamos. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Así es, como resumían recién, esto es lo que sucedió en las últimas horas con Balsa y Asociados, que solicitó el concurso de acreedores. Y según la empresa, según emitió a través de un comunicado, esto lo hace para poder garantizar que sus proyectos sigan. Lo que mencionaban ahora de estos 400 trabajadores que quedan sin trabajo, algunos podrían ir al seguro de desempleo, otros no, porque al seguro de paro, porque no tienen los jornales mínimos. Para hablar de esto estamos con Javier Díaz del Zunca. Javier, ¿cómo toman esta noticia de que la empresa llamó a concurso? Bueno, no de muy buena manera, y menos en un momento de muchísima incertidumbre acerca de qué va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras de la construcción este año. Todos sabemos, es de público conocimiento, que muchos emprendimientos vienen terminando, sobre todo algunos muy importantes como lo que fue UPM o el Ferrocarril Central. Por lo tanto, en la industria de la construcción, en un momento de incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nosotros este año, que de un día para el otro te encuentres de mañana, que vas a trabajar como cualquier día y te encuentres con la noticia de que más de 400 trabajadores se quedan sin trabajo, bueno, es una noticia que golpea y duro, no solo al sindicato, sino a la industria de la construcción. Lo segundo, que no nos golpea solo a nosotros, porque también acá hay acreedores, también acá hay una economía en el lugar, acá hay mucha gente que depende de pequeños, medianos comerciantes, por lo tanto es una noticia dura para los trabajadores de la construcción, su familia, pero también para otros. Es más, acabo de leer recién una información donde la empresa de seguridad de uno de estos barrios, por ejemplo, ya está informando de que como se le adeuda y que no tienen certeza de que se les va a pagar, por ejemplo, anuncian la retirada del proyecto. Bien. Javier, aprovecho que te tengo para consultarte por otra situación que tiene que ver con una empresa que está trabajando para UTE de forma tercerizada y que, bueno, en las últimas horas surgió la información de que tiene más de 200 por lo menos trabajadores chinos en condiciones precarias tremendas. Bueno, lo primero que hay que decir e informar es que no hay necesidad a priori de traer trabajadores desde China para hacer tareas que claramente, o sea, por las tareas que están realizando, son oficios que acá están. O sea, que hay trabajadores en disposición para hacer ese tipo de tareas. Para ponerte un ejemplo, cuando se hizo la línea de alta de 500, se hizo con la mayoría de trabajadores uruguayos. Acá ya se realizaron 3 plantas de celulosa, venimos de terminar la parada técnica de la refinería La Teja, la planta de ciclo combinado, o sea, y mayormente el trabajo que se hace ahí, digamos, es de montaje metal mecánico, de torqueador sobre todo, donde acá hay mano de obra especializada con muchísimas horas de trabajo en esas tareas y en disposición para ingresar. Entonces, lo primero que sorprende es el por qué se trae, porque se supone que te sale más caro, a no ser que estés evadiendo las leyes, a no ser que le estés pagando por debajo de los laudos, a no ser que los tengas en una condición por debajo de lo que establece la ley. Si no, no habría otra explicación. En ese sentido, nosotros ya lo hemos manifestado, hemos hecho las denuncias correspondientes, la información que se brinda hasta ahora es insuficiente y nosotros seguimos reclamando al dueño del kiosco, en este caso a la UTE, pero también a la Inspección General del Trabajo, también al Ministerio de Trabajo, que tiene que ser más riguroso en los controles. También es cierto que en este periodo de gobierno se tomaron algunas resoluciones que lo que hacen es minimizar los controles, por ejemplo, fiscalizar los laudos básicos o mínimos. Entonces, tenemos un problema. Lo hemos denunciado, lo vamos a seguir denunciando y creo que no amerita la menor demora. O sea, necesitamos que el Ministerio tome cartas en el asunto y también la UTE.
porque en realidad quien es dueño de la obra es la UTE. Entonces es la primera responsable de asegurar y de brindarle la información a todos los uruguayos, porque también son obras que se realizan con recursos de todos los uruguayos, en qué condiciones están esos compañeros. Nosotros no tenemos ningún problema, en muchísimos centros de trabajo compartimos con trabajadores de otras nacionalidades. Acá no es un problema de nacionalidad, acá es un problema de que no se puede traer trabajadores por debajo de lo que dice la legislación. Y, repito, no amerita traer trabajadores para hacer tareas que acá se realizan con personal uruguayo y que tenemos en disposición. Y una buena parte de la argumentación del por qué se traen es porque es personal técnico para desarrollar tareas que acá no hay. Y en realidad, cuando vos vas a la cancha, cuando vas al día a día, en realidad lo que están realizando es tareas de montar mecánico, que acá tenemos trabajadores para realizar las tareas. Gracias, Javier. Arriba. Bien, agregamos a esta información que desde UTE, al menos la directora Fernanda Cardona, directora por el Frente Amplio, ha solicitado un montón de información referida a esta situación que además le generaría un perjuicio a UTE porque ya se sabe que no se van a llegar en los plazos, por lo que le va a generar un sobrecosto a UTE, pero seguiremos ampliando sobre este tema en siguientes ediciones. Presentó Antel, socio de tu negocio. Ahora, otro asunto, aunque vinculado, el PIT-CNT presentó datos con respecto a la salud laboral durante el actual periodo de gobierno. Autoridades de la central sindical advierten que el documento demuestra que hay un retroceso en la materia. Nos vemos obligados a vender nuestra capacidad de trabajo a cambio de un salario, pero que eso no significa que nosotros vendamos nuestra vida. No significa que en el mercado laboral, en el intercambio entre comillas de equivalentes que supone yo ofrezco mi capacidad de trabajar a cambio de un salario con determinados mínimos, determinadas prestaciones sociales, seguridad social, condiciones, que en ese paquete también los trabajadores debamos enajenar e hipotecar la salud, digamos, en el trabajo, que es una dimensión central de todas las relaciones sociales. Para nosotros es una cuestión de principios que la salud laboral no se negocia, por eso el respaldo a nuestras compañeras y compañeros de la Secretaría de Salud Laboral. Hoy estamos viviendo singularidades en muchos aspectos con el gobierno actual, pero también retrocesos en cuanto, o muy pocos o ningún avance en cuanto a lo que tiene que ver con la salud laboral. Bueno, hoy es miércoles, recibimos a Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Para este análisis político en una semana especial, porque en esta semana habrá en las próximas horas definiciones sobre algunas de las consultas populares que se pretende llevar junto a las elecciones nacionales en octubre. Bueno, hablaba recién Manini un poco de estas últimas horas, aunque parece bastante poco probable que se llegue a las firmas en ese caso, pero sí se entregarían las firmas de este plebiscito sobre asuntos previsionales, y ese es uno de los aspectos que pone ahí un poco en el foco al Frente Amplio. Bueno, sí, efectivamente, el que ya se anunció que se entregarían el sábado las firmas es el plebiscito sobre la seguridad social impulsado por el PIT-CNT y por una parte, o apoyado por una parte del Frente Amplio. Recordemos que lo que propone es, tres grandes pilares, digamos, en esa transformación, que es la edad mínima de jubilación bajarla de los 60 años, equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional y la eliminación del régimen de AFAPs. ¿Qué necesitan? Bueno, lo que hemos hablado otras veces es un 10% del padrón, tiene que recoger la firma del 10% del padrón. Estos son más o menos 277.000 firmas. Y sabemos que hay siempre un descarte. El descarte se produce básicamente por no coincidencia de la firma con la persona identificada con la credencial y el nombre, o que no coincide la credencial con el nombre, es decir, esas cosas que habitualmente suceden y que está más o menos estipulado que hay un descarte del entorno del 10%, es decir, que tendría que presentarse más de 300.000 firmas, 310.000, para estar a resguardo de eso. Digamos, el primer punto es si las firmas que se entregan el sábado, después de controladas por la Corte Electoral,
superan ese 10% del padrón, es decir, las 277.000 firmas. Y ahí ya hay un primer dato, es decir, bueno, si no se llegara a ese número de firmas, sería un problema y un golpe para el movimiento sindical y para los sectores que apoyaron, porque en definitiva incluso el nivel inicial que se había previsto de recolección de firmas superaba largamente el mínimo requerido, es decir, la meta puesta inicialmente, y bueno, ha habido dificultades claramente para la recolección de firmas por divisiones, por distintas posturas, porque los músculos fueron distintos, digamos, según quien impulsaba, ¿no? Y seguramente también por una falta de apoyo desde el Frente Amplio, que era el partido, o por lo menos algunos sectores lo apoyaban, pero después, en realidad, algunos candidatos ya se han pronunciado en contra y falta, por ejemplo, Carolina Cose. Bueno, exactamente, o sea, el apoyo desde el punto de vista político-partidario no fue masivo, más bien de las candidaturas solamente una firmó y además impulsa, otra firmó pero no se definió claramente, y las otras dos, bueno, ahora Vergara desistió de la candidatura, pero digamos lo que estaba en ese escenario estaban en contra. Entonces, claramente es un Frente Amplio que está dividido y ahí es un punto clave. Estando las firmas, ¿qué hace el Frente Amplio? Es decir, si puede mantener esta primera decisión ante la recolección de firmas de libertad de acción, o va a tomar una postura. Porque en definitiva una cosa es la iniciativa y otra cosa es cuando ya está en carrera. Bueno, eso es lo que dice Cose, ¿no? Bueno, sí, y que claramente... no es lo mismo habilitar a que haya un plebiscito a después apoyar esa iniciativa. Sí, y bueno, y así como veníamos, el Frente Amplio lo que tiene es posturas divididas a la interna. Y ahí hay dos temas. Primero, una encrucijada en la decisión que toma. Es decir, ¿va en contra, va a favor o se mantiene en un lugar equidistante o de libertad de acción? Y el otro es que esto de alguna forma le modifica el eje de campaña. ¿No? Lo hemos hablado cuando recién empezó la recolección de firmas, que una cosa es para el Frente Amplio recorrer una campaña electoral, primero que se atraviesa en la interna, ¿no? Ya para las internas hay algún ruido a partir de esta recolección. Pero para el propio Frente Amplio, pensando hacia octubre, una cosa era una campaña prevista o impulsada con la idea de generar el gran diálogo nacional para modificar la seguridad social, y otra cosa es encararlo cuando está esta iniciativa arriba de la mesa y que tiene que tomar alguna definición. Y se tienen que pronunciar, como dicen, por ejemplo, los dirigentes del Partido Nacional, ¿tienen que pronunciarse los precandidatos del Frente Amplio? Y bueno, creo que ahí hay una encrucijada importante, porque no tomar definición es una debilidad. Y tomar definición es un problema. También puede ser una debilidad. Exactamente. Entonces, esa es la encrucijada en la que está, porque no hay un convencimiento. Al no estar el convencimiento y no estar en unanimidad, genera el problema. También ha sucedido en otros plebiscitos que los partidos han ido divididos. Si nosotros miramos la propia reforma constitucional que llevó al régimen electoral actual, el Frente Amplio apareció con visiones distintas. En Vivir sin Miedo, la fórmula presidencial del Partido Nacional, estaba dividida, es decir, estaba el impulsor y quien no acompañaba. Entonces, no es que sea dramático en ese sentido, porque hay experiencias previas. Que no tiene tanta experiencia y fue bastante traumático en su momento, fue el Frente Amplio. O sea, cuando sucedió eso, cuando tuvo esa diferencia de opinión con respecto a la reforma constitucional, generó ruidos internos importantes, ¿no? Y hoy el Frente no tiene está aceitado, digamos, en esta cuestión de presentar esas diferencias ante una instancia electoral de este tipo. Te pregunto rapidito, porque tenemos poquito tiempo, pero también se define el sábado qué es lo que va a suceder con este plebiscito propuesto por el sector ciudadano, que no requiere las firmas de la ciudadanía, pero sí de los legisladores. Tiene que tener 52 adhesiones, ¿no? 2/3. 2/5 de la Asamblea General. 2/5 de la Asamblea General. Exactamente. Bien. Y hoy, en la medida que este proyecto no lo apoya la totalidad de la coalición, de los partidos que conforman la coalición, el Partido Nacional está en contra, la llave la tiene el Frente Amplio. Y ahí tiene otro dilema, porque en realidad, por un lado, es algo impulsado por un sector de otro partido, por lo cual queda embretado en esa decisión, y por otro lado, ya votó en el Senado, tiene que salir a explicar, si no lo apoya, por qué no apoya algo que ya votó en el Senado. Esa es, digamos, la dificultad que se atraviesa. Y también le cambia el eje, le mete un tema más en la campaña electoral, lo dicen ellos, ¿no? Que está por fuera de la lógica que preveía el Frente Amplio para desarrollar
una campaña electoral para discutir los temas que quería discutir, y estos temas no estaban arriba de la agenda de ponerlos en estos niveles de discusión, ¿no? Ni hablar qué sucede con el plebiscito de Cabildo Abierto. Si se llega a las firmas, bueno, creo que también ahí va a haber alguna discusión sobre qué posturas se toman también con ese otro plebiscito, y queda pendiente también el de allanamientos nocturnos. Bien, bueno, seguiremos con esto, Eduardo. Nos vemos la semana que viene. La mesa política del Frente Amplio de estas horas está discutiendo justamente si apoya este plebiscito para el ingreso por concurso o sorteo a las intendencias. Ya sigue Martín. Con un tema aludido, porque la precandidata presidencial nacionalista, Laura Raffo, dijo que defenderá con uñas y dientes la reforma previsional hecha por el actual gobierno, durante el actual gobierno, justamente en oposición a la campaña que intenta a través de un plebiscito derogar buena parte de esa iniciativa. En ese sentido, le exigió al Frente Amplio que se pronuncie al respecto, y también dijo que esa iniciativa de consulta popular descuida o va en contra de los ahorros de la población trabajadora. Tenemos una visión distinta a la del Frente Amplio. Nosotros estamos del lado de la gente, estamos del lado del trabajador, estamos del lado de sus ahorros. Nosotros no solo creamos la reforma, sino que la vamos a defender con uñas y dientes, porque la reforma defiende el ahorro de los trabajadores. La reforma defiende a los trabajadores, la reforma defiende el futuro de los trabajadores. Pidámosle al Frente Amplio que se sincere, porque el Frente Amplio no defiende el ahorro de los trabajadores. Y eso es una verdad que la ponemos por escrito hoy. Hablando de Frente Amplio, los dos sectores vinculados al senador Mario Vergara han definido apoyar a Yamandú Orsi, y justamente de eso trata el móvil que viene con Julieta Núñez Tomás. Hay mucha actividad aquí, Martín, en la sede del Frente Amplio. Dos actividades que casi se superpusieron de alguna manera. En primera instancia, en la firma de un acuerdo entre Yamandú Orsi y Mario Vergara fue lo que llamó la atención de militantes del Frente Amplio y también de los medios que estuvieron allí. Ustedes pudieron ver en la primera salida que hice al inicio del informativo palabras de Yamandú Orsi que justamente hacían referencia a este acuerdo. Voy a mencionar apenas una de las cuestiones que menciona como más importantes en este acuerdo. En un marco de diversidad política e ideológica, habla de crecimiento económico, de desarrollo, habla también de un Estado transparente, habla de la corrupción y un tema que llama la atención, la apertura al mundo. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque tengamos presente que un precandidato como Yamandú Orsi, que tiene altas chances de finalizar disputando las elecciones nacionales, evidentemente va a tener estos acuerdos en cuenta a la hora de seleccionar un posible equipo de gobierno, y allí está de alguna manera la intención de Serenistas y a la cabeza de Serenistas Mario Vergara de firmar este acuerdo que mencionaron que es importante hacerlo así, hacerlo de esta manera tan pública, porque no es un sector que está haciendo campaña o que se suma a la campaña de Yamandú Orsi, sino que hace su propia campaña apoyando a Yamandú Orsi. En este mismo acuerdo también se mencionaba, entre otras cosas, la cooperación para diseñar e implementar políticas de Estado. Dejando esto de lado, que ya escuchamos en parte lo que mencionaba Orsi sobre este tema, sobre este acuerdo que se acaba de firmar, ahora está el plenario del Frente Amplio discutiendo algo que ya había comenzado a discutir anteriormente y que tiene diferencias dentro de esta fuerza política y que tiene que ver con este plebiscito para lograr que mediante la Constitución los ingresos a las intendencias y los ingresos en realidad, lo que diría esta letra es a todo el Estado sean por concurso o por sorteo, y hay diferencias dentro del Frente Amplio. Hay una mayoría que está de acuerdo con este plebiscito, sin embargo hay una parte del Frente Amplio que no lo está, y por eso es que no sabemos cuánto va a durar este encuentro y qué es lo que puede llegar a suceder. Si bien hay mayoría del Frente Amplio que lo apoya, recordemos que hay también un poder de veto de 1/3, eso podría llegar a suceder, y también podría llegar a suceder,
siendo que hay diferencias, que haya libertad de acción de los sectores del Frente Amplio en este tema, como ya sucedió, por ejemplo, con el plebiscito vinculado a la seguridad social. Si les parece, vamos a escuchar ahora a Mario Vergara, que a propósito de esta discusión en el plenario del Frente Amplio estuvo diciendo la opinión de serenistas, y también vale la pena mencionar que este es un punto en el que, por ejemplo, Yamandú Orsi y Mario Vergara no están de acuerdo, y sobre esa justamente es que versa este acuerdo de diversidades políticas ideológicas. Cuando se planteó el tema, ya en los gobiernos anteriores, ya había proyectos de ley presentados por el Frente Amplio que procuraban que los ingresos a los gobiernos departamentales se hicieran por sorteos y concursos, tal como se hace en general en el gobierno nacional o en los entes autónomos. Es un tema de combate al clientelismo político, es un tema de transparencia y es un tema de igualdad de derechos de todos los compatriotas en cuanto al acceso posible a la función pública. Así que somos totalmente partidarios de esa lógica. En este gobierno hubo nuevamente otro proyecto que también lo negociamos, lo dialogamos con el Partido Colorado, ¿verdad? Y bueno, como requiere una mayoría especial, dado que toca la llamada autonomía departamental, bueno, faltó un voto para sacarlo como ley. Y ahora está planteada la posibilidad de incorporar en la Constitución algo que creemos sí puede ir en la Constitución, que es una regla general de ingreso al Estado. Por eso en la Constitución no es que se especifique exclusivamente a las intendencias, sino también al Gobierno Nacional, a los entes autónomos, etcétera, al Poder Judicial, que la regla de ingreso sea por concurso y sorteo. Somos partidarios de avanzar en ese posible plebiscito. El Frente Amplio en este momento lo está discutiendo, ¿verdad? Y nosotros aspiramos a que el Frente acompañe con sus firmas en el Parlamento para que haya el número de firmas de parlamentarios 2/5 de la Asamblea General que permitan colocar en la elección nacional el plebiscito que garantice a la sociedad uruguaya más equidad y más transparencia y combate al clientelismo político, que sería garantizar el ingreso a la función pública en todos sus estamentos por concurso o por sorteo y no a dedazo político partidario. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, repasamos el panorama internacional. Empezamos por la República Argentina. El oficialismo criticó la movilización en defensa de la universidad pública, a la que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó como un berrinche. Y además, desde la oposición, este miércoles se intentó debatir a nivel del Congreso no solo el presupuesto universitario, sino también la movilidad jubilatoria, pero se opuso a que esto ocurriera tanto el oficialismo como partidos socios y no hubo quórum. Algunos entendieron esa convocatoria, algunos entendieron el sentido de lo que se expresó, otros lamentablemente siguen eligiendo estar a escondidas, atrás de las cortinas, en oficinas oscuras, negociando con el poder de turno, en lugar de estar aquí sentados asumiendo la agenda que el pueblo argentino necesita que traigamos a este recinto. Queremos también que en este recinto se exprese la situación de miles y miles de docentes de toda la República Argentina, de todos los gobiernos provinciales, que piden la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, eliminado por el presidente Milei, y que permite, entre otras cosas, que entre el 9 y el 14% de los bolsillos de los trabajadores docentes se pueda haber incrementado. Vinimos aquí también, ahí la veo, a la presidenta de la Comisión de Previsión Social. Venimos también a exigir el tratamiento de la cuestión vinculada a los saberes de los jubilatorios en la República Argentina, motivo de la última convocatoria en este recinto. Y de Argentina a España, donde se viven horas de incertidumbre en términos políticos, porque no se descarta una renuncia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como consecuencia de que se supo de que un juez está investigando a su esposa por presuntos delitos de corrupción en negocios y tráfico de influencias. Sánchez apunta a una operación en su contra de la derecha y la ultraderecha y anunció que el próximo lunes comunicará ante la prensa su decisión sobre la continuidad en el gobierno.
Pedro Sánchez publicó una carta en la red social X en la que anuncia que necesita parar y reflexionar y deja dudas sobre su permanencia al frente del gobierno español. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. La información publicada en algunos medios sobre su esposa Begoña Gómez, la acción de la oposición y la decisión de un juez de investigarla por tráfico de influencias y corrupción en los negocios llevan al jefe del Ejecutivo español a replantear su posición. En primer lugar, canceló la agenda pública en los próximos días y tras conocerse esta carta, se reunió el núcleo duro que encabeza su gobierno. Desde el Partido Socialista Obrero Español y desde el propio gobierno no se oculta el enojo con la manera de proceder del derechista Partido Popular. Consideran que se han traspasado todas las líneas rojas y que se ha incumplido todo código, que se ha dado un paso que nunca antes se había hecho en democracia. En algunos tramos de la carta que eligió como forma de comunicar su situación, plantea que es un hombre profundamente enamorado de su esposa, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen. Se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a mi esposa, dice. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. El lunes 29 de abril comunicará su decisión y se analizará los pasos a seguir en caso de que decida renunciar al cargo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, y así terminamos el primer bloque. A quedarse porque en un ratito hay más información. Aquí está el segundo bloque de MBD Noticias en TV Ciudad. El edil nacionalista Javier Barrios Bove se opone al plan piloto aplicado en Montevideo por el que 25 personas que se desempeñan como cuidacoches pueden cobrar a través de una transferencia electrónica. Dijo que el asunto no fue discutido debidamente en la Junta Departamental y que la tarea de cuidar coches se debe reconvertir. El tema del código QR me parece poco práctico. Me parece que además lo que trata de hacer es perpetuar la figura del cuidacoche, con lo cual personalmente no estoy de acuerdo y creo que tampoco está de acuerdo gran parte de Montevideo. Por eso yo hablo de erradicar la figura del cuidacoche y reconvertir a las personas que hoy están en ese registro a algunas otras tareas. Consultado acerca de la propuesta realizada tiempo atrás por el también edil nacionalista Fabián Bravetti, que planteaba la posibilidad de que las y los cuidacoches pudieran percibir un salario del cobro por estacionamiento tarifado, Bove señaló. La propuesta del edil Bravetti creo que son complementarias, porque yo por ejemplo, lo que estoy diciendo es reconvertir la figura. Pongo el ejemplo de los recicladores que trabajaban en los carritos tirados a caballo. Esos ganaban lo que vendían de lo que reciclaban. La Intendencia, y además estaba todo el problema de bienestar animal, la Intendencia lo sacó, lo reconvirtió en los motocarros y hoy le pasa a destajo cuando levantan una heladera, un lavarropas o barren alrededor del contenedor. Bueno, podemos buscar una forma de reconvertir a los cuidacoches en una tarea que sea importante para la sociedad y lo dignifique a ellos. Bueno, nos estamos yendo, repasamos como todos los días los datos del tiempo para la zona metropolitana. Les contamos que mañana va a ser un día un poco más nublado que el de hoy y el viernes llega la lluvia. Sí, de hecho mañana mismo puede que llueva. Atención, jueves 25 de abril, sobre todo por la tarde, hay probabilidad de precipitaciones. Para este jueves mínima 10 grados, máxima 20 en Montevideo y el área metropolitana. Y hay probabilidad de lluvias durante todo el día, el viernes 26 de abril, con una mínima de 13 grados y una máxima de 22. Un comentario optimista para el fin de semana, mejoraría para el sábado, pero falta todavía, así que los ajustes nos pueden sorprender. Suele pasar con el pronóstico. Vamos a no generar expectativas. Por eso mismo. Bueno, lo que sí les decimos es que se queden porque ya viene Lado B. Claro, y mañana tempranito, 8 de la mañana, primer turno informativo de MBD Noticias, a las 13 del segundo y a las 18:55 volveremos. Hasta entonces. Que pasen bien.